fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11:19, vm. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra, en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley. Mateo 5:18. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni un tilde han sido cambiados. Dice el salmista: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás. Salmo 119. En el corazón mismo del Decálogo se encuentra el 4º mandamiento, tal cual fue proclamado originalmente. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20. El Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que, sin saberlo, habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el 4º mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese cambiado. La bendición que desde un principio santificaba el 7º día no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios guardando su santo sábado. Se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del 4º mandamiento.
En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que él había cerrado. Pero el que abre, y ninguno cierra, y ninguno abre, había declarado: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis 3, 7, 8. Cristo había abierto la puerta, o ministerio, del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial, y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación, véase el apéndice, que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración: ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos, de aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, en el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres, por medio de Jesucristo. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados. Romanos 2, 12-16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle. Y todo lo que no es de fe, es pecado. Hebreos 11. 6 Romanos 14:23. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como Creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Eclesiastés 12:13. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. 1 Juan 5:3, Proverbios 28:9. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmos 96, 5. ¿A quién pues me compararéis, para que yo sea como Él? Dice el Santo: levantad hacia arriba vuestros ojos, y ved, ¿quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, Creador de los cielos: Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová, y no hay otro Dios. Isaías 40:25, dice el salmista: reconoced que Jehová Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos, y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Salmo 100, 3, 95, 6. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben,
digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 4:11. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador, y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. El cuarto precepto declara: acuérdate del sábado para santificarlo. El séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20:10, 11, RV 95. Respecto al sábado, el Señor dice además, que será una señal, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20, RV 95. Y la razón aducida es, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. Éxodo 31 horas y 17 minutos. La importancia del sábado, como institución conmemorativa de la creación, consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe caer nunca en el olvido. J. N. Andrews, History of the Sabbath, cap. 27. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser el nuestro Creador siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo, o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:9, 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen, la marca? La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Apocalipsis 12:9, fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen.
Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo, y llamará la atención del mundo. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16, vm, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, y de su imagen, y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero.